Muy bien, la grabación está en marcha. Vamos a presentar. Muy bien, impecable todo cómo está funcionando, ¿eh? Un relojito. Bueno, vamos, hace 2 semanas que no nos vemos con esta materia, así que vamos a empezar de donde dejamos, desde el último tema que dejamos, que es límites de inflamabilidad. Como este es un tema suficientemente importante, vamos a repasarlo con la profundidad con que lo expliqué la primera vez. Muy bien. Para que se produzca la combustión, vamos a pasar, perdón, vamos a buscar el puntero. Para que se produzca la combustión, la mezcla combustible tiene que estar por encima de la temperatura de ignición. Tiene que aparecer una fuente de ignición, un encendedor, una chispa, un fósforo, un salto de un arco voltaico, etc. Y además, que es lo que vamos a ver ahora, la mezcla tiene que estar dentro del rango de inflamabilidad o del rango de combustibilidad. Lo que vamos a ver ahora es esta condición. Y para entender o comprender a fondo este tema del rango de inflamabilidad o los límites de inflamabilidad, hay que poner momentáneamente el cerebro, la cabeza, dentro de la mezcla combustible, donde hay por un lado gases combustibles y aire que ingresa desde el exterior. Ahí vamos a meter la cabeza para lograr entender y comprender a fondo qué es esto de los rangos de inflamabilidad. Voy a construir un gráfico que tiene un eje que empieza en 0% de gases combustibles y termina en 100% de gases combustibles. De forma paralela, voy a construir otro eje que va a empezar en contraposición con el 0% de gases combustibles, va a empezar el 100% de gases combustibles. Y en contraposición con el 100% de gases combustibles, va a empezar el 0% de aire. Son dos escalas que se mueven en direcciones opuestas. Y este gráfico representa todas las combinaciones posibles que puedan existir dentro de la mezcla combustible, de gases combustibles y aire. Donde en este extremo voy a tener una mezcla combustible con 100% de gases combustibles y 100% de aire, que es la habitación donde estamos nosotros, donde supongo que están ustedes. Y en este otro extremo tengo un ambiente con 100% de combustible y 0% de aire, que puede ser lo que existe dentro de una garrafa de gas, o lo que hay, el ambiente que hay dentro de un tanque de combustible. Entre el 0 de gases combustibles y el 100 de gases combustibles están todas las combinaciones posibles que pueden darse de gases combustible y aire dentro de la mezcla combustible o inflamable. ¿Se entiende este gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Existe lo que se denomina límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad, que es el mínimo
el límite inferior de inflamabilidad es la mínima cantidad de gases combustibles en el ambiente para que pueda dar inicio a un proceso de la combustión. Y el límite superior de inflamabilidad es la máxima cantidad de gases combustibles en el ambiente para poder mantener un proceso de la combustión. Siempre nos referimos al combustible porque aire hay en defecto. El aire nos sobra y por lo tanto el peligroso es el combustible. Por eso siempre lo estamos refiriendo a porcentaje de combustible y no a porcentaje de aire. ¿Comprendido esto? Por debajo, la diferencia entre el límite superior de inflamabilidad y el límite inferior de inflamabilidad es lo que se denomina el rango de inflamabilidad. Por debajo del límite inferior, en esta zona negra, no hay combustión. Y por encima del límite superior de inflamabilidad, en la zona negra, no hay combustión. La combustión únicamente se puede producir si se dan las condiciones de temperatura y de fuente de ignición dentro del rango de inflamabilidad. Dentro de la mezcla combustible tiene que haber un mínimo de combustible y un máximo de aire, y en el otro extremo un máximo de gases combustibles y un mínimo de aire para que se pueda producir la combustión. Esto está pasando dentro de la mezcla combustible. Los límites de inflamabilidad es una relación porcentaje volumétrico, volumen sobre volumen. Vamos a los ejemplos. La acetona. La acetona tiene un límite inferior de inflamabilidad de 2,6% y un límite máximo de 12,8%. Me da el rango de inflamabilidad. Es la zona donde la acetona es combustible. En esta zona no hay combustión y en esta zona la acetona no mantiene combustión. Menor a 2,6 no hay combustión porque no hay suficiente cantidad de acetona en el ambiente, y por encima de 12,8 hay una cantidad excesiva de acetona en el ambiente que no permite mantener una combustión. Lo mismo con el alcohol etílico. Si prestamos atención a la tabla, al cuadro, ahí está llegando, vamos a ver que todos los inflamables, alcohol etílico, gasolina, gas natural, hidrógeno, propano, queroseno, al menos los de esta tabla, tienen un límite inferior de inflamabilidad muy bajito, lo cual lo hace peligroso desde el punto de vista de la cantidad de gases inflamables en el ambiente que estoy necesitando. Pero a su vez tienen una enorme ventaja. Fíjense, tienen un límite superior de inflamabilidad también muy reducido, lo cual me está indicando que necesitan mucho aire para poder mantener una combustión. Es por eso que es tan peligrosa las estufas de gas natural con un mal tiraje o con una mala ventilación en un ambiente. ¿Por qué? Porque el consumo de aire que necesita es del 87%. Consume mucho aire por cada volumen de que se está quemando de gas natural. Y está compitiendo la combustión con nosotros, que son los que estamos adentro, y también necesitamos aire. Pero el problema es que la combustión nos gana. Ya vamos a terminar de entender esto antes de terminar la charla de hoy. Obviamente, había 3 condiciones para que se inicie una combustión. Temperatura de ignición mínima, rango de inflamabilidad, o sea, que la combustión esté dentro de esta zona, y que aparezca una fuente de ignición. La nafta necesita 1,9% de nafta, de gases de nafta en el ambiente, pero tiene una temperatura de 7 grados centígrados.
Es decir, que en estas condiciones de temperatura, en este otoño frío que estamos pasando, la nafta está en condiciones de encender. Solamente necesita un 1,9% de nafta en el ambiente y una fuente de ignición. Por eso que los inflamables por lo general son peligrosos, los clase 1. Mientras que el queroseno, con el que siempre comparo, tiene un límite inferior de inflamabilidad que es la mitad que de la nafta. O sea, con la mitad del volumen de queroseno puede iniciar un proceso de la combustión. Pero sin embargo, el queroseno no es tan fácil, porque necesitamos alcanzar en la mezcla combustible una temperatura mínima de 37 grados centígrados. No solo la peligrosidad de un producto está definida por su límite inferior de inflamabilidad, sino también por la temperatura de ignición o la de autoignición, como en algunos casos que son muy bajitas. Pero no vamos a complicar el tema por ahora. ¿Comprendido esta situación? Sí. Sí, profe. El alcohol etílico, el hidrógeno, el monóxido, que es un combustible, y ya vamos a ver por qué. Y esto lo vamos a pasar de largo. ¿Comprendido límites de inflamabilidad y rango de inflamabilidad? Sí, profesor. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos el proceso de la combustión, cómo se tienen que dar los pasos para que un combustible como la madera, por ejemplo, se termine prendiendo fuego, y los límites de inflamabilidad. Pero ahora vamos a ver qué es la combustión. Esto es lo que vimos hasta ahora, el proceso de la combustión, cómo un combustible se quema, qué pasos hay que dar para que el combustible prenda fuego. Ahora vamos a ver qué es la combustión. ¿Cómo se da la combustión? Ya lo expliqué. ¿Qué es la combustión? Y lo que voy a explicar ahora, y lo resalto para que se entienda, que no voy a explicar cómo son los pasos para que se dé una combustión, sino qué es la combustión. ¿Qué es la combustión? Una reacción química. Así de sencillo y así de complejo es el tema. Una combustión es una reacción química, por lo tanto, en toda reacción química tiene que haber dos elementos como mínimo: reactivo A y reactivo B. Combustible, comburente. ¿De qué tipo? ¿Reacción química de qué tipo? De tipo óxido-reducción. De todas las reacciones químicas de óxido-reducción, la combustión mantiene características que le hacen particulares. Como por ejemplo, se produce a alta temperatura, es exotérmica, es decir, emite calor, exo hacia afuera, endo hacia adentro. Las reacciones endotérmicas absorben calor cuando se producen. Las reacciones exotérmicas generan calor cuando se producen, como por ejemplo la combustión. Cuando se inicia el proceso de la combustión, habíamos dicho que 2/3 del calor se pierde y 1/3 del calor retorna, pero este calor se genera del proceso de la combustión hacia afuera. Tiene una alta velocidad de oxidación, y es lo que voy a explicar posteriormente en este tema. Es autoalimentada en cuanto a la energía que necesita. La combustión va a emitir calor, porque es exotérmica, y con el calor que emite le alcanza para poder mantener el proceso de la combustión. No necesita ya, cuando se da el inicio del proceso de la combustión, la fuente de calor externa. Hay luz, a veces aparece luz, no siempre. Aparece llama, no siempre aparece la llama. Y, por lo general, los procesos de la combustión mantienen gases y humo como producto de la combustión. Por lo tanto, repito este esquema. ¿Qué es la combustión? Es una reacción química del tipo óxido de reducción. Y en toda reacción química, como mínimo, van a tener que reaccionar dos elementos: combustible
comburente. Agente que se oxida, agente que se reduce. Agente que gana electrones, agente que pierde electrones. ¿Mm? Pero además, esta combustión, que es una reacción química, tiene características que la hacen única y distinta al resto de las reacciones químicas de óxido-reducción. Las más importantes son las 4 primeras. Se produce a alta temperatura, emite calor, se produce una alta velocidad de oxidación y es autoalimentada de energía, es decir, de calor. Genera el propio calor que necesita para seguir manteniendo el proceso de combustión. ¿Comprendido esto? Muy bien. Ahora, ¿dónde ubicamos la reacción química de la combustión en el proceso de la combustión? ¿A dónde la metemos? Acá. Acá. La combustión no es la llama. La combustión es el calor. La llama, el calor y los gases son producto de la combustión. La combustión se da en la mezcla combustible, donde se junta y se mezclan los gases combustibles que está emitiendo el combustible y el aire que está ingresando desde afuera. A, combustible; B, aire o comburente. La combustión se produce en la zona de la mezcla combustible, porque ahí sucede la reacción química entre los gases combustibles y el aire. Esto explica por qué podemos llamar combustión a la combustión de brasa que no tiene llama y prácticamente no emite gases, ni humo. La brasa es una reacción química de combustión que se da entre el aire que está ingresando muy poquito por los poros del carbón o de la ceniza que se está formando, y la celulosa de la madera. Ahí está la reacción química. Porque si yo creo que la combustión de brasa no sería una combustión. ¿Se entendió? El trabalengua. Uy, hay vacío, hay silencio en el ambiente. Muy bien, yo doy por hecho que se entendió. Sí, como es un juego de palabras, a veces cuesta entenderlo. Sí. Pero lo importante es que se entienda la idea. Después las palabras se van aprendiendo con la lectura y con el estudio. Sí, sí. Yo voy a echar este gráfico para sacar y explicarlo de manera y relacionar, no tuve tiempo de hacerlo, límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad. A y B. Para que haya una reacción química, ambos reactivos tienen que estar en proporciones adecuadas, si no, no hay reacción. Por eso se explica que por debajo del límite inferior de inflamabilidad no haya combustión, es decir, no hay reacción química. ¿Por qué? Porque debajo del límite inferior no tengo suficiente cantidad de uno de los reactivos, que son los gases combustibles. Y por encima del límite superior de inflamabilidad tampoco tengo combustión, es decir, reacción química de combustión, porque tengo un exceso de uno y una falta de otro. Para que pueda darse la reacción química de combustión, ambos reactivos tienen que estar en las proporciones adecuadas, es decir, dentro del rango de inflamabilidad.
¿Se entiende esto mezclado todo un poquito? Sí. Sí, profe, sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos una reacción química de combustión, que no hay que saberlo, porque la idea no es saber química. Simplemente la puse a modo de ejemplo. Una molécula de propano con 5 moléculas de oxígeno, cuando reaccionan, generan 3 moléculas de dióxido de carbono, 4 de agua y calor, que son los productos de la combustión. A, B, C. A lo mejor todavía no lo han visto en química, pero en algún momento, y seguramente, como yo siempre digo, ustedes no nacieron ayer, ni vienen en forma analfabeta a esta tecnicatura, sino que tienen un desarrollo académico de una primaria y al menos una secundaria. O sea, yo considero personas que han pasado por el proceso educativo y vienen con ciertos conocimientos, porque si no sería imposible entender muchas de estas cosas. Pero bueno, pasemos de largo esto. ¿Qué es la velocidad de oxidación? Es la velocidad a la que está reaccionando A y B. Esa es la velocidad de oxidación. La velocidad a la que reacciona el comburente con el combustible. A la velocidad que reaccionan los gases combustibles con el aire. Es la velocidad de combustión, para decirlo en términos sencillos y términos simples. La velocidad a la que se está reaccionando ambos reactivos. ¿Se entiende qué es la velocidad de oxidación? Muy bien. Sí, profe. Vamos a hacer un eje de velocidad de oxidación y vamos a ir ubicando las distintas velocidades de oxidación. Si ustedes agarran un papel de hace 4, 5, 10 o 20 años atrás, van a ver que está amarillo. ¿Y por qué está amarillo? Porque se oxida con el oxígeno que tiene el aire. Sufre un proceso de óxido-reducción. El aire, el papel está reaccionando químicamente con el aire que lo rodea. Y por lo tanto, se pone con el tiempo amarillo. A esto se lo denomina oxidación extremadamente lenta. ¿Es un proceso de la combustión esto? ¿Es una combustión? No. ¿Por qué? Porque no tiene ninguno de los 3 elementos fundamentales. No se produce a alta temperatura. Toquen el papel que tienen en la mesa. Si está a temperatura ambiente. No emite calor. Toquen el papel y van a ver que no le calienta la mano. Y la velocidad de oxidación es baja, muy baja. Es más, pasan años hasta que el papel se pone amarillo. Profesor, ¿Está claro esto? le iba a pedir que lo repita, por favor. No tiene temperatura. Hoy no sé qué dije. Que no tenía Repita qué. temperatura, dijo. Que no era una combustión porque no tenía temperatura. A mí me piden repetir y yo no sé repetir. No, no importa. Porque yo no me acuerdo Después de lo lo que veo en la dije. grabación, no se haga problema. Y que tampoco emite calor. Que Eso digo. yo le explique de vuelta a los dos. Pero ustedes me piden que no. repita y yo... No, yo me estoy explicando porque me piden que repita y yo no retengo lo que digo. No se haga problema. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces cuando usted está explicando yo tomo apuntes y a veces por querer escuchar todo me quedo ahí tildada. Pero no se haga problema porque miro la grabación. Milce, no, porque dijo igualmente- así, para que es una combustión tiene los 4 principales, que es alta temperatura, Sí. lo que emite calor, la alta velocidad de oxidación y la autoalimentación. Entonces está explicando que este no es una combustión porque no tiene esas 4 características está. del papel. Muchas gracias. Me faltaba que no emitía calor y la autoalimentación. Gracias. De nada. Bueno, muy bien. Gracias por el aporte quien colaboró ahí. Que reconozco la De voz, nada, pero no profe. la cara.
La cara no, bien. todavía no tengo camarita, ya la voy a tener. No hay problema, no hay problema, no hace falta vernos. ¿eh? A veces no hay mucho para ver tampoco. Bien. Después tenemos otro tipo de oxidación, que es lo que le pasa a los metales, el hierro. El hierro se oxida, el cobre se oxida. El cobre tarda mucho más para oxidarse que el hierro. Vieron que el cobre se pone medio verdoso. Eso es el óxido. ¿Y con quién reacciona? Con el oxígeno del aire. No sabía eso. Podemos denominar oxidación una oxidación lenta. ¿eh? Toquen la olla de bronce, toquen una pata de hierro de la mesa o de la silla y van a ver que está a temperatura ambiente. No se está combustionando. Estas dos no son combustiones. ¿Se están oxidando? Sí. ¿El proceso de oxidación es por una reacción de óxido-reducción? Sí. ¿Tengo dos elementos? Sí. ¿Es combustión? No, porque no se están produciendo a alta temperatura, no está emitiendo calor suficiente como para aumentar la temperatura y la velocidad de oxidación es muy lenta. ¿Mm? Ahora, vamos a ver los tres tipos de oxidaciones que son combustiones. La oxidación rápida, como por ejemplo la que sufre el papel, la madera o la goma cuando se quema. Tenemos velocidades de oxidación inferior a 1 metro por segundo. ¿Eh? Y ustedes dirán, pero el papel acá presenta una combustión y el papel acá no representa una combustión. ¿Cuál es la diferencia? Uno Hay que está a sacar temperatura ambiente y el calor, claro. otro Hay que hacer. ya Es un químico el otro. Exactamente. Primero, la velocidad de oxidación. El papel está por acá. Y el papel, en este caso, el que se está quemando, está por ahí. El papel que se está quemando, el mismo que te estaba poniendo amarillo, le acerco un fósforo y lo prendo fuego. La velocidad de oxidación pasó de este punto a este punto. La velocidad de oxidación aumenta en este sentido. ¿Cómo se toca en el papel que se está quemando? ¿Cómo está? A alta temperatura. ¿Emite calor? Sí. Pongan la mano encima y se van a quemar y se van a calentar la mano. ¿Se produce alta velocidad de oxidación? Sí. Inferior a 1 metro por segundo. ¿Qué cambió la velocidad de oxidación? Fundamentalmente. El cambio de la velocidad de oxidación lo puso en condiciones de combustibilidad. Y después tenemos dos más que las voy a presentar al mismo tiempo, que son las deflagraciones y las detonaciones. ¿Quiénes deflagran? Los inflamables. Los materiales inflamables son los que deflagran. La nafta, el alcohol, el querosén, la pólvora, la acetona, el gas natural. Profe, ¿qué sería esa palabra? Deflagración. Eso, una combustión de un combustible cuya velocidad de oxidación es inferior a la del sonido. Ah, ok, gracias. Mientras que una combustión de una oxidación rápida o del tipo normal se produce una velocidad de oxidación inferior a 1 metro por segundo, una deflagración es la combustión de un material cuya velocidad de oxidación está cercana a la velocidad del sonido. Eso es una deflagración. Los inflamables no explotan, deflagran. Un inflamable no combustiona, deflagra, ese es el término correcto. Lo cual implica una velocidad de oxidación o una velocidad de combustión alta. ¿Qué tan alta? Al menos inferior a la del sonido. 340 metros por segundo. A temperatura y presión ambiente normal.
Ahora, la detonación, ¿quiénes detonan? Los materiales explosivos. Cuando explota un material explosivo se dice detonó un material explosivo. No se dice deflagró un explosivo plástico. Se dice detonó la dinamita. La dinamita detona, la pólvora deflagra. Y por lo tanto, la detonación, como se produce una velocidad de oxidación superior a la del sonido, va seguida de una onda de choque. Hay un aumento de presión muy grande en el ambiente que es lo que hace destructiva a una detonación. Ya vamos a ver explosiones cuando llegue el momento, ¿eh? ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Por lo tanto, la velocidad de combustión me define el tipo de combustión que voy a tener. Hasta 1 metro por segundo tengo una oxidación rápida, una combustión de los combustibles normales, papel, madera, plástico, goma, etc. Los inflamables deflagran porque tienen una combustión a una velocidad inferior a la del sonido, y los materiales explosivos, detonan. Tienen una velocidad de combustión o de oxidación superior a la del sonido. Y para terminar de entender este tema vamos a hacer una carrera. En vez de carrera de cucaracha o carrera de roedores, de ratitas, como en las películas, vamos a hacer una carrera de materiales combustibles. Vamos a agarrar 1 metro de papel. Lo pueden hacer en casa esto, ¿eh? Yo siempre les doy ejemplos ¿De qué, trabajo profe? Lo práctico para escucho casa. entrecortado. La mamá, papá, la esposa y el esposo muy felices. Profe. Dijo papel, ¿no? No se le Se le escuchó, cortó. profesor. Quedamos en la carrera. Bueno. Bien, vamos a hacer una carrera virtual, una carrera en la cabeza, donde vamos a colocar 1 metro de papel. Pueden agarrar un papel higiénico y hacer 1 metro de papel en el piso. Al lado vamos a colocar 1 metro de una línea de alcohol. Agarran el alcohol medicinal y al lado del papel, un poquito alejado, hacen una línea de 1 metro de alcohol. Al lado, el que tiene armas puede desarmar un par de balas y hacer una línea de pólvora, como en las películas. Y aquellos que por casualidad tienen dinamita en la casa, porque qué sé yo, vieron, uno puede tener cualquier cosa en la casa, puede tener dinamita, eso, hace una línea con dinamita, con TNT. Y a los 3 les vamos a dar la señal de largada al mismo tiempo, es decir, los vamos a encender al mismo tiempo. Esto es como en las películas de presos que hacen correr las cucarachas, de quien gana, ese tipo de pavadas que aparecen en las películas. Pero acá tenemos 3 corredores distintos. Muy bien, ¿quién va a ganar la carrera? El alcohol. Supongo que la dinamita. El TNT, ¿Quién? ¿o no? El que tenga mayor alcohol, velocidad de combustión. porque necesita mayor oxígeno, claro. A mayor oxígeno más No inflamable. tiren, no tiren con la escopeta a cazar pato. Si piensan lo que van a decir. ¿Quién gana la carrera? La TNT digo para mi profe. ¿Por qué? El Para alcohol mí la porque dinamita tiene porque un- tiene oxidación rapidísima. Muy bien, la dinamita está acá en la escala. Mira. Corre a una velocidad
mayor a los 340 metros por segundo. ¿Se entiende? El que le sigue en el podio es la pólvora. La pólvora está por acá. La pólvora no es un detonante, es un deflagrante. No explota, deflagra. El alcohol aparece en tercer lugar, está un poquito más lento el alcohol. Y por último el papel, que está por acá, corre 1 metro por segundo. Desde el que llega a cuarto. ¿Por qué? Porque los 4 tienen velocidades distintas de oxidación y combustión. Está claro que a mayor velocidad de combustión, mayor velocidad de oxidación, los reactivos A y B reaccionan a mayor velocidad. Y a mayor velocidad de oxidación, los productos de la combustión, calor, gases, temperatura, aumentan y se producen a mayor nivel. Si yo tengo A y B que están reaccionando a una velocidad muy alta, los productos de esa reacción se van a generar mucho más rápido y en mayor cantidad que en una combustión rápida. ¿Me explico? Una pregunta. ¿Eso quiere decir que la pólvora y la dinamita tienen menor rango que el alcohol? Mayor. Si la velocidad de oxidación aumenta para acá. Acá empieza en 0 y acá estará en 500 metros por segundo. Es una escala. La oxidación es más. Acá está la flecha, aumenta para allá. Sí, sí. Por eso coloco una escala con una flecha para un lado. Implica que aumente en ese sentido. ¿Se entendió este tema de la velocidad de oxidación? Que es lo que me define cuándo algo es combustible y no combustible, y los tipos de combustión en función de la velocidad de oxidación. Profe, ¿las velocidades solo se definen entre extremadamente lenta, lenta, rápida, muy rápida, rapidísima, o también lo podemos definir como 340 metros por segundo o algo así? Por ejemplo, para la lenta. No, la lenta no es una combustión, Ah, es verdad, no. es una oxidación. Pero para las demás, a partir de la rápida, diría. Sí, el término correcto es una deflagración. Rápida, muy rápida, rapidísima, extremadamente rápida, súper rapidísima, recontra, recontra rapidísima, ponele el nombre que quiera. Lo importante es que vos entiendas que tenés una combustión normal, una combustión de deflagración y una detonación. Después llamala como quieras. Sí, sí. Es para hacer una escala de palabras, para que se entienda. Sí, sí, entendí. Muy bien. Vamos a explicar este tema, que son los distintos tipos de combustión que se conocen. Y vamos a ver de vuelta lo que pasa acá adentro, los tipos de combustión, es lo que sucede acá adentro. Vamos a ver cómo se relaciona nuevamente el aire con los gases combustibles. Vamos a volver a nuestro diagrama de combustibilidad, o de rango de inflamabilidad, o de límites de inflamabilidad, con la aclaración que el combustible, el reactivo A, reacciona con el comburente, el reactivo B. Pero el comburente no es el aire, el comburente es el oxígeno que tiene el aire. El aire se forma por nitrógeno y oxígeno y gases raros.
El nitrógeno es inerte a la combustión, no reacciona con el combustible el nitrógeno. Lo que reacciona con el combustible en la reacción química de óxido de reducción es el 21% de oxígeno. ¿Se entiende esto? Muy bien. Sí, Vale profe. aclarar, la combustión se produce desde que el porcentaje de gases combustibles alcanza el límite inferior de inflamabilidad hasta que llega al límite superior de inflamabilidad. La combustión se mantiene en toda esta zona. Acá no hay combustión y acá no hay combustión. Porque no tengo suficiente cantidad de reactivo A para que reaccione con el reactivo B. O sea, tengo muy poquitos gases combustibles en el ambiente. Y porque acá, perdón, tengo muy poquito reactivo B para que reaccionar con el reactivo A. Tengo muy poco aire o un exceso de gases combustibles. Para que haya una reacción química, necesito que A y B estén dentro de determinados valores. Y esos valores se llaman límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Profe. Muy bien. Hay un punto, que a lo mejor lo han escuchado en química, que se llama punto estequiométrico, combustión completa o combustión teórica. Dentro de toda la gama de mezclas donde el combustible y el comburente pueden ser y mantener una reacción de combustión, hay un punto denominado mezcla estequiométrica o punto estequiométrico o combustión completa, donde no me sobra ni me falta ninguno de los reactivos. 1 litro de Fernet, 2 litros de coca y me da la mezcla perfecta para hacer Fernando. Ni me va a sobrar Fernet, ni me va a sobrar coca. Esa es mi mezcla estequiométrica para Fernet con coca, que no tomo, no me gusta, pero no importa. Lo uso de ejemplo. ¿Se entiende? ¿Dónde se da la combustión completa? En la cocina. En el quemador de la cocina, en el quemador del calefón, en el quemador de la estufa, en el quemador de la caldera. Donde ahí tengo el máximo provecho de la reacción química. ¿Para qué quiero combustionar un gas? Para sacarle el calor. Con ese calor calefacciono un ambiente, caliento agua, caliento un alimento, y por lo tanto necesito sacarle ese combustible que me cuesta plata, necesito sacarle el máximo provecho. Y no tengo que desperdiciar combustible. El máximo provecho de la combustión se da en el punto estequiométrico. No me sobra ni me falta ninguno de los dos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, si me muevo del punto estequiométrico, del punto de combustión teórica, combustión completa, hacia el límite superior de inflamabilidad, ¿qué me sobra y qué me falta? Sobra gases y falta aire. Claro. Muy bien, Rocío, muy bien, creo que Rocío fue el que habló. Si yo leo, si en el punto estequiométrico reacciona la cantidad exacta de combustible con la cantidad exacta de aire, que no está a la mitad, mañana lo voy a correr un poco más para la izquierda. Cada reacción química tiene un punto estequiométrico distinto. Si en este punto no me sobra ni me falta nada, en cuanto me moví para la derecha, algo me sobra y algo me falta. Me van a sobrar gases combustibles porque me está faltando fundamentalmente ¿qué? Uno de los reactivos, que es el comburente, que es el aire.
Por lo tanto, hay gases combustibles dentro de la mezcla combustible que no tienen aire para reaccionar. Los pibes en el asado me robaron una Coca-Cola. Entonces me sobra Fernet, me falta Coca. ¿Viste? No tenés que dejar la Coca a la vista de los pibes porque te la van a robar y no te va a alcanzar para hacer Fernet con Coca. Esa es la regla del asado cuando hay menores de edad. Pero, ¿qué está pasando en realidad cuando hablamos que estamos en la zona de combustión incompleta? ¿Incompleta por qué? Porque le está faltando aire. Y por lo tanto, ¿qué me está sobrando? Me están sobrando lo que se llaman inquemados. Y los inquemados, como la palabra nos dice, son gases combustibles calientes que no encontraron aire para poder reaccionar. Y por lo tanto, son inquemados, como la palabra lo dice y reitera. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Es que los inquemados son recontra peligrosos. Porque si no se queman, no reaccionan en la zona de la combustión, ¿a dónde van? Al aire. Muy bien. Se van con los gases de la combustión, se van con el humo. Porque están calientes, ascienden. ¿Y cuál es el problema de esto? Que están calientes. Y si suben a un área que tiene aire suficiente, ¿qué les va a pasar a estos inquemados? Reaccionan. Reaccionan y ¿qué les pasa? Se quema. Sale, explota. Con seguridad, no explotan. No pongamos palabras de explosiones. ¿Hacen combustión? ¿Tóxico? Exactamente. Los inquemados son uno de los principales propagadores de incendios. Porque si en un edificio en planta baja tengo un incendio que se está dando en una zona de combustión incompleta, es decir, en ese ambiente está faltando aire, ¿qué me está sobrando? Gases combustibles calientes que ascienden por la caja de la escalera, que ascienden por la caja del ascensor, ascienden por la ventilación, a los pisos superiores. Y en los pisos superiores, ¿con qué se va a encontrar este inquemado? Con aire. Con aire, con oxígeno, claro. Y cuando se encuentre con aire, ¿qué le va a pasar porque estar caliente? Se encienden. Sí, claro. Y además, dentro de los inquemados aparece el famoso monóxido de carbono, que es un combustible porque no terminó de reaccionar con oxígeno, porque no tiene, y terminó el monóxido. Si tuviese oxígeno suficiente, ¿el monóxido en qué se transforma? Dióxido. En dióxido de carbono. Por lo tanto, el monóxido es un combustible, es un inquemado, que como no tuvo aire suficiente, quedó reducido a monóxido. Y eso jode porque es muy tóxico. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de la estufa en la habitación. Si yo me acuesto con la estufa porque hace frío, cerré la ventana, cerré la puerta, le puse un cartoncito a la rejilla de la ventilación y la extracción que tiene el tiro balanceado está medio tapado porque se le voló una bolsa y se quedó ahí, ¿qué va a empezar? Claro, no tiene aire, pero larga monóxido de carbono. Exactamente, la estufa está funcionando acá. Pero en cuantito se empezó a quedar sin aire, porque nosotros también respiramos, y en la pelea vamos a perder seguro. En cuantito se quedó sin aire, aparecen los inquemados. Y el peor de todos, el que nos va a terminar matando, no porque se va a prender fuego la habitación, sino porque antes de que el monóxido entre en combustión, nos mató por intoxicación. Por la afinidad que tiene la hemoglobina de la sangre con el monóxido de carbono.
Si la hemoglobina de la sangre tiene que elegir entre qué respirar, por decirlo, no un término bestia, si dióxido, monóxido u oxígeno, se queda con el monóxido. La hemoglobina es mucho más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Y por lo tanto, la sangre se intoxica y con eso distribuye problemas a todo el cuerpo. Bastante bruto para explicar el proceso del monóxido de carbono en el cuerpo humano. No es lo mío. Por lo tanto, señores y señores, no se duerme con calefacción. Salvo que sea eléctrica y le sobre plata. Las estufas de noche se apagan porque no tengo capacidad de reacción. Vamos a ver después qué pasa cuando empezamos a tener ambiente con exceso de monóxido de carbono. La muerte silenciosa, no te das cuenta. Te morís dormido. Aún cuando la estufa sea de tiro balanceado. No vaya a ser cosa que el tiro balanceado se tape, esté tapado porque un pajarito hizo un nidito, porque voló un papelito, le juntó mugre y empecemos a tener un proceso de combustión incompleta. Así que de noche, medias, pijama o un par de frazadas. O acurrucarse con la bruja y hacer cucharita con la bruja. Y de paso aprovechan un poco. Entre cucharita y cucharita aparece el cucharón. Estamos gente grande. Uy, esto queda grabado, qué bestia que soy. Bien. Pero bueno, fui delicadito con la comparación. De salón, profe. De salón, fue de salón. No hay menores dando vuelta, ¿no? Bueno. Encima medí 2,05 m, profe. Alto cucharón. Si nos movemos de la combustión completa hacia la izquierda, hacia el límite inferior de inflamabilidad, lo que se denomina una combustión con exceso de aire, me está faltando gases combustibles y me sobra aire. Desde el punto de vista de la combustión de los incendios, esto no representa ninguna gravedad. Sí, desde el punto de vista de una combustión controlada, como puede ser una estufa o un quemador, porque voy a tener una combustión más fría. Nada más. Y la próxima clase vamos a complicarlo un poco más, modificando el porcentaje de oxígeno del aire. ¿Dudas con esto? No, profe. No. Muy bien. No, profe, está bien En explicado. la próxima clase, recuerden que es el famoso contratiro. ¿Por qué se da la combustión? ¿Qué pasa cuando se produce una combustión en un ambiente cerrado? Que se produce el famoso contratiro. Lo van a poder ver en la película Llamarada, vieja película de bomberos de hace 20, 30 años atrás. Véanla, que está genial la película, porque aparecen ciertos procesos de combustión, pero impecablemente bien diseñados, por ser una película, y aparece el famoso contratiro. En la clase que viene, recuérdenme de explicar la combustión en ambiente cerrado. Y por hoy, damos por finalizada la clase. Bueno, profe. Bueno, profe, Ay, muchas profe, gracias. Que tengan buenas Bueno, noches. profe, Nos vemos, profe. Claro, profe. Ya, profe. Luego, un fin de Nos semana. vemos. Chao, profe.